Bendiciones, pueblo de Dios. En estos momentos, vive Jesús, le doy gracias al Señor, alabo y glorifico su nombre, porque Él es santo y merecedor de toda alabanza. Vive Jesús, aleluya. Gracias, Señor, por estar en estos momentos, Señor, que tú me das a través de estos medios, Señor, la cual bendigo, Padre, que podamos, Señor, hablar de tu palabra, Señor, que seas tú, Padre Santo, poniendo palabras en mi boca. Que tú bendiga a ese pueblo, Señor. Bendice la familia, Señor, alrededor de la tierra. Padre Santo, Señor, que aquellos, Señor, que son escogidos, que conocen a través de tu amado Jesucristo, que, Señor, ni uno se pierda. Y que aquellos, Señor, que no han venido, que todavía tienen oportunidad, vengan, Señor, a ti en estos tiempos. Vive Jesús, de angustia, tiempo de prueba, tiempo de hambre. Vive Jesús, aleluya, poderoso, santo. He estado estudiando, vive Jesús, en estos momentos la palabra del Señor, y el Señor me lleva, vive Jesús, aleluya, a Génesis 37, vive Jesús, la historia cuando José fue vendido por sus hermanos, vive Jesús. Y vemos, vive Jesús, aleluya, que muchas veces tenemos problemas y celos hasta por la misma hermanos, la misma familia en Cristo Jesús, aleluya. Pero el Señor cumple siempre sus propósitos, vive Jesús. Aunque el enemigo se oponga, vive Jesús, aleluya. Aunque use quien use, a veces usa más a la familia, vive Jesús. Los que están cercanos, vive Jesús. Aquí vemos que José, un joven, vive Jesús, estaba siempre haciendo, vive Jesús, su trabajo. Y cuando el Señor ve la fidelidad de las personas, vive Jesús, el Señor sabe que puede confiar, vive Jesús. Y el propósito de que los hermanos vendieran a José, vive Jesús, era un propósito de Dios. El Señor ya le venía mostrando, vive Jesús, en sueños. Y él contaba los sueños y los hermanos cogieron envidia, vive Jesús, por los sueños que él contaba, vive Jesús, aleluya. Y un hermano dicen, bueno, ¿será que nosotros vamos a arrodillarnos delante de ti? Porque él tuvo un sueño que habían 11 manojos y uno se quedaba y los 11 se inclinaban hacia él, vive Jesús. Cuando espiritualmente hablando nosotros el Señor nos usa, pues siempre hay personas que tienen celo ministerial, vive Jesús. Y muchas veces cuando ellos ven que el Señor usa a uno mejor que ellos, cogen celo. Y muchas veces, vive Jesús, se levantan en contra de los hijos de Dios. Aquí le pasó a este joven, los mismos hermanos lo vendieron, vive Jesús. Yo sé que José es tipo de Cristo, vive Jesús. José fue vendido por, vive Jesús, 20 piezas de plata, vive Jesús. Y el Señor Jesús fue vendido por 30. Ese fue el precio
que los hermanos le dieron, vive Jesús, a ese joven, muchas veces nos ponen precio, vive Jesús. Y a Jesús le hicieron lo mismo y le pusieron el precio. 30 monedas de plata, vive Jesús. Tipo José, tipo de Cristo, vive Jesús. Y vemos que el Señor lo levantó a José como gobernador, vive Jesús, en Egipto, por su fidelidad hacia el gobierno y hacia aquella nación, vive Jesús. Y nosotros tenemos que ser fiel primeramente al Señor y después a aquellos que están a nuestro alrededor, siempre y cuando, principalmente a las autoridades, no nos hagan pecar, vive Jesús. Dice que la mujer de Potifar pues quiso que José se acostara con ella y él pues se fue a correr y por ese motivo fue a la cárcel, vive Jesús. Nosotros, aunque se levante contra nosotros, ¿quién se levante, vive Jesús? Si nosotros en todas estas pruebas seguimos siendo fieles, el Señor en todo momento nos va a respaldar. Pero aún los hermanos que se levantaron en contra de él, luego hubo un hambre, vive Jesús. Primeramente hubieron 7 años de bendición y después 7 años de hambre. Cuando se acabó el alimento en la casa de José, que ya José no estaba, en la casa de los papás de José y el papá de José y los hermanos, pues entonces el papá se levantó y mandó a los hijos que vienen siendo hermanos de José para que fueran a Egipto a buscar alimento. Y ellos no reconocieron, vive Jesús, a José, pero José los reconoció a ellos, que ellos eran los hermanos de él, aquellos que lo habían vendido, vive Jesús. Si cualquiera de nosotros sucediera eso, muchas veces nosotros lo que hacemos es, queremos buscar venganza, vive Jesús. Pero la historia dice, vive Jesús, que vino, vive Jesús, ellos vinieron a buscar alimento. Y José se dio cuenta que ellos eran sus hermanos. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, vive Jesús, que José se quedó callado, vive Jesús. Y dice que ellos José se dio a conocer de sus hermanos. Él ya sabía. Y si leemos la historia en los capítulos siguientes de Jesús, vamos a ver qué fue lo que él hizo. Pero luego que él hizo varias cosas, él se dio entonces a conocer a sus hermanos. Y dice en el capítulo 45 de Génesis que los hermanos cogieron temor, cogieron miedo, vive Jesús. Dice el versículo 3 del capítulo 45 que los hermanos se turbaron.
Yo me imagino que de ellos estaban pensando que ahora iban a coger la muerte, vive Jesús, por lo que ellos le habían hecho. Pero cuando hay el amor de Cristo, vive Jesús, que el amor de Dios que dice en Primera de Corintios, capítulo 13, las primicias del amor, vive Jesús. Cuando uno tiene el amor de Dios, vive Jesús en su corazón, aunque le hagan daño, uno siempre hace bien, vive Jesús. El Señor Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a los enemigos, vive Jesús. Porque antes decía que los enemigos había que eliminarlos. Pero Jesús decía, no, hay que amarlos también, vive Jesús. José perdonó a sus hermanos y cuando ellos se dieron cuenta y él se identificó, ellos cogieron, se turbaron. Pero José le dice el versículo 4 del capítulo 45, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que tú vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de ustedes, vive Jesús. El Señor ya sabía, vive Jesús, aleluya, que esa hambruna iba a venir porque el Señor le había revelado, vive Jesús, al rey de allí, al gobierno, y entonces José lo había interpretado, vive Jesús, y a José le dieron el cargo, y dice que hubieron 7 años de hambruna, o sea, de bendiciones, y él llenó los graneros, y cuando vino entonces la hambruna, él se puso a vender, vive Jesús. Cuando Dios le pone entendimiento y sabiduría a una persona, es para siempre echarlo hacia adelante, y Dios usó para entonces que esta familia de José fuera bendecida. Aunque ellos vendieron a José, pero el propósito de Dios era que a través de José iba a ser bendecido Egipto y también iba a ser bendecida la familia de José, vive Jesús. Porque la palabra del Señor dice que serás salvo tú y toda tu casa. Cuando el Señor dice la palabra que el Señor encontró gracia en Noé. Pero no dice de la familia, él dice en Noé. Dice la palabra del Señor. Y entonces el Señor mandó a construir un arca para él y toda su familia y los animales. Vive Jesús. Porque la bendición incluye la familia. Cuando el Señor le dijo a Abraham que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por él, porque la bendición viene y el Señor bendice a todo aquel que le sirve, vive Jesús, que se le llama hijo. Y aquí vemos a José perdonando. Como Jesús cuando fue en la cruz del Calvario, en el libro de Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. El Señor Jesús le pidió a su Padre que perdonara a sus enemigos, aquellos que muchos eran hermanos, y también aquellos soldados y toda esa gente cayeron en el perdón de Dios, porque Jesús pidió a su Padre que lo perdonara. Porque dice que nosotros tenemos que perdonar a nuestros enemigos como Dios nos perdonó a nosotros.
nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando venimos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nos volvemos amigos de Dios, vive Jesús, y el Señor nos perdona todo eso que hemos hecho. José nos da un ejemplo, vive Jesús, que aunque nos hagan lo que nos hagan, vive Jesús, tenemos que perdonar, vive Jesús. Porque él, como un hombre que tenía el corazón noble, él sabía que Dios lo estaba bendiciendo y que él dependía de Dios y que él nunca le iba a dar la espalda a Dios, hicieran lo que le hicieran, vive Jesús. Él estuvo en aquella cárcel y no se quejó, sino que Dios lo puso en gracia y lo hicieron gobierno. Jesucristo nunca se quejó cuando lo llevaban al Calvario, vive Jesús. Y él lo que hizo fue perdonar a sus enemigos, vive Jesús. Porque muchas veces nuestros enemigos están con nosotros, viviendo con nosotros. Nuestros propios hermanos, vive Jesús, de carne, y nuestros hermanos en Cristo Jesús son aquellos que quieren vernos caer, que nos venden por una moneda, vive Jesús, para ellos beneficiarse. Tenían envidia de José, tenían envidia de Jesús, por eso lo llevaron a la cruz del Calvario. Vive Jesús, por envidia. Por eso la palabra dice que el envidioso no entra, vive Jesús, al reino de los cielos. Que nosotros vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de personas que le hicieron lo que le hicieron, pero ellos perdonaron. Pero estas dos personas, José y Jesús, son los principales. En la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 13 habla del amor. Y yo estaba hablando con mi esposa, vive Jesús, yo digo, no hay nadie que cumpla esa palabra, solamente Jesús. Y también tenemos un ejemplo en José, vive Jesús, que ellos perdonaron, supieron perdonar a aquellos que lo vendieron por celos y envidia y para beneficiarse, pero el dinero no los benefició mucho, vive Jesús. Por eso hoy en día nos cierran las puertas cuando nosotros somos usados por el Señor y no nos quieren porque nos tienen envidia, vive Jesús. Que muchas veces evangelistas, misioneros dicen, pastores, ¿por qué el Señor se lo dice a este hombre y no me lo dice a mí? Pero averigua por qué. Es que el Señor no te habla, vive Jesús. ¿Qué has dejado de hacer que ya no oyes la voz de Dios? Yo fui a una iglesia y dice, tengo miedo. Dos personas me dijeron lo mismo. Yo digo, pero ¿por qué tienen miedo si están bajo la cubierta de Jehová Dios? No tenemos que tenerle miedo a nadie ni al diablo. Lo reprendo en el nombre de Jesús y con el poder de su palabra, el poder de la palabra de Dios. Y sabemos, vive Jesús, que no tenemos que tener miedo. Muchas veces, a veces nosotros llegamos a un sitio nuevo o algo y siempre hay un poquito de temor, de nerviosismo, pero eso es natural, vive Jesús. Pero no es para una persona que por años está en los caminos del Señor y decir que tiene miedo. Cuando hay miedo es porque algo malo hicieron.
Porque cuando los hermanos de José vieron a su hermano y se dio a conocer, ellos tuvieron miedo porque supieron que habían hecho algo malo. Y pagan las consecuencias. Cuando se hace algo malo, pagan las consecuencias. Pero una persona que está en la iglesia y dice que tiene miedo, y donde quiera que va tiene miedo, en la casa y donde quiera vive Jesús, es porque no tiene confianza en que Dios es supremo y Dios lo guarda. Porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende y los guarda. Vive Jesús. Y por eso nosotros no podemos tenerle miedo al enemigo, porque cuando Dios nos llama porque sabe que nosotros podemos responder, vive Jesús. Cuando un soldado va al ejército, lo primero que le prueban es saber si tiene miedo, porque si tiene miedo lo sacan del ejército, porque esa persona que tiene miedo puede llevar a un escuadrón a la muerte. Y si siempre hay uno a la parte de atrás y ve que alguien tiene miedo, el primero que lo matan es a ese que tiene miedo, porque saben que el escuadrón puede perder la vida por ese que tiene miedo. Porque cuando van por los sitios tienen que ir callados y tienen que ir vigilantes, vive Jesús. Y cualquier persona que tiene miedo puede hacer perder ese batallón. Así es que cuando la persona tiene miedo en la casa del Señor, el Señor no está en ese sitio, vive Jesús. Porque la presencia del Señor no causa miedo. El Señor no hay que tener miedo, el Señor hay que tener obediencia, reverencia, respetarlo, vive Jesús, aleluya, pero no miedo. Porque temor a Jehová no quiere decir que uno tenga miedo. El temor es respeto, vive Jesús. Para que nosotros honremos a nuestro Dios, vive Jesús. Por eso hay que coger la experiencia de José, primeramente de Jesús y José, para que nosotros podamos perdonar las ofensas. Al Señor le preguntaron cuántas veces tenemos que perdonar. Y el Señor dice 70 veces 7. 70 veces 7, 70 veces 7, tendrás que perdonar. Y eso es que no hay número, vive Jesús, ni hay tiempo para que nosotros en todo momento estemos dispuestos a perdonar, vive Jesús. El Señor perdonó mis pecados. El Señor me trajo a la obediencia, a la bendición. Vive Jesús. Y yo quiero llegar a la vida eterna. Quiero llegar con Jesús. El camino, vive Jesús, que el Señor me ofrece. Si tú te has echado hacia atrás, todavía hay tiempo. Si tú todavía no has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, a su Hijo para llegar al Padre, tienes que leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor no mandó a Jesucristo a condenar al mundo, sino a perdonarlo de los pecados. Vive Jesús. Él dice que Él vino a lo que se había perdido, vive Jesús. El pueblo de Él, aquel que se llama Israel, aquel lo vendió, lo negó, no lo quiso. Y Él se vino a nosotros, vive Jesús, un pueblo que siempre ha estado dispuesto a aceptarlo, vive Jesús, acéptalo como tu Salvador, vive Jesús, porque las cosas
no están buenas, vive Jesús. Que Dios te bendiga. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico porque tú eres santo. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Padre Santo. Que tú la pongas en orden en cada mente, en cada corazón, en cada persona, Señor. Si alguno a través de esta palabra, Señor, vuelve a ti que se ha ido hacia atrás, recíbelo, Señor, como el Hijo pródigo. Y que los ángeles, Señor, y tú hagan una fiesta. Aquellos, Señor, que a través de esta palabra vengan, Señor, a ti por primera vez. Señor, que tú los escribas en el libro de la vida y que desde hoy en adelante, Señor, esos pecados son perdonados y borrados, tal como tú perdonaste a aquellos en la cruz del Calvario y tal como José perdonó, Señor, a sus hermanos. Que Dios te bendiga. Amén, vive Jesús.